hermanos, qué bendición volvernos a encontrar, poder estar reunidos dándole la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Vamos a orar para que el Señor ilumine este momento, que el Santo Espíritu de Dios nos llene de sabiduría y su gracia, su poder, su misericordia nos envuelva. Que cada hogar sea lleno de la presencia maravillosa del Dios Santo y poderoso. Señor, muchas gracias te damos en este momento por la provisión, Señor, que tú derramas día tras día sobre nuestras vidas. Por la manera, Señor, como te glorificas en cada hogar, en cada vida, en cada corazón. Oh Dios de la gloria, porque creemos, Señor, que es en ti, Señor, donde encontramos la fuente inagotable de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Gracias, Señor, porque nos reunimos en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, rogando para que el Santo Espíritu de Dios envuelva nuestros corazones, envuelva nuestros hogares, llene de bendición cada casa, y que este mensaje, que esta palabra que vamos a llevar hoy, sea de edificación, sea de bendición, sea una palabra que alimente y que transforme vidas. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te glorificamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero comenzar con una historia, con una ilustración. Me pareció muy bonita. Y es la historia de un señor que vamos a llamar Pedro. Este hombre era ya anciano y un humilde cristiano que vivía solo y gozaba únicamente de la bendita compañía de su Señor y Salvador. Él se las arreglaba percibiendo una pensión que le llegaba mes tras mes, pero él decía, solo nunca, don Pedro, mi Señor está conmigo. Él decía así, solo nunca, mi Señor está conmigo. Y él puso a prueba muchas veces las promesas de su Señor, y su sencilla fe nunca fue defraudada. Un día, dice la historia, que se encontró en dificultades porque el pago de su pensión se atrasó, ya no tenía dinero y en la casa se había acabado sus alimentos, no tenía para comer. Y entonces, como siempre, elevó al cielo una oración y le dijo, Señor, tú sabes que no tengo nada para comer hoy y tengo hambre. Dame lo que necesito. Cuando llegó la hora de almorzar, don Pedro tendió su mesa, sirvió su mesa, se sentó, inclinó la cabeza y dio gracias a Dios por los alimentos, aunque no tenía nada. Pero no había pronunciado el amén cuando golpearon a la puerta. Y era un vecino que traía una olla llena de pescado cocido. Y le dijo, no se ofenda, vecino, ayer fui a pescar y traje a casa mucho pescado y nos ha sobrado. Y mi señora me dijo, Juan, lleva esto a don Pedro, puede ser que él lo necesite. Don Pedro tomó la fuente, la olla, y elevó sus hojas al cielo y dijo, gracias, Señor. El vecino se fue pensando y dijo, qué atento está hoy don Pedro. Siempre me llama Juana Secas. Hoy me trató de Señor. Como ustedes pueden ver, esta sencilla historia habla de algo que es muy importante en nuestra vida y que todos y cada uno de nosotros anhelamos, deseamos, buscamos, y es la provisión de Dios, la provisión divina. Y vamos a mirar a través de la vida de Jesús cómo Él provee para sus discípulos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a seguir a Cristo Jesús, podemos estar seguros que Él va a proveer todo lo que necesitamos. Él lo dijo en Juan 6, en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y si miramos el contexto de lo que está hablando Jesús allí, está hablando de todas esas cosas, se refiere al alimento, a la ropa, a todo lo necesario para vivir,
lo que nosotros deseamos cada día. La Biblia nos relata en los evangelios 2 ocasiones cuando el Señor proveyó milagrosamente el alimento para grandes grupos de personas. Nosotros sabemos eso, que la primera vez fue un grupo de 5.000 hombres, más mujeres y niños. Ese grupo era mayormente judío y en esa ocasión sobraron 12 canastas llenas de comida. Ahora vamos a mirar la segunda ocasión. Esa segunda ocasión la encontramos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, los versículos 32 al 39. Allí nos dice que Jesús había estado enseñando a un grupo de personas, pero mayormente gentiles. Ahí la diferencia entre los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran que eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel, no eran judíos, eran gentiles. Y vamos a ver qué es lo que sucede con ellos en este relato. Entonces le invito para que abra su Biblia en Mateo capítulo 15, versículos 32 al 39, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y 2 pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Muy bien, aquí tenemos este hermoso relato, porque en realidad es muy ilustrativo que vamos a estudiar. En primer lugar, ¿qué encontramos nosotros allí? Encontramos la compasión de Jesús. ¿Sí? Vemos la compasión de Jesús. La multitud, como nos dice aquí el evangelista Mateo, nos dice que había pasado 3 días con Jesús. La comida, obviamente, se había agotado, se había acabado. Y aquí había un gran número de personas, como nos lo relata en el versículo 38, que eran 4.000 hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. Podían ser fácilmente unas 12.000 personas que estaban allí. Pero aquí Jesús llama a sus discípulos, llama a los discípulos, y él les dice algo que es muy importante en el versículo 32. Le dice: tengo compasión de la gente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Jesús siente compasión de ellos. Y aquí es muy importante que nosotros nos fijemos claramente en la reacción de Jesús. Porque, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si miles de personas nos siguieran y estuviéramos enseñando durante varios días? Obviamente, sabemos lo que sentiríamos: cansancio, cansancio tremendo. El día martes yo trabajé de 7 a 5 de la tarde dando clases, descansé solamente la hora de almuerzo, de 1 a 2 de la tarde. Solamente descansé, de resto estuve todo el tiempo dando clases. Salí tan cansado, pero tan cansado. Y eso, pues diría, es que merecemos un descanso, merecemos unas vacaciones. Y obviamente uno pensaría también en cómo escaparse un rato para descansar. Pero Jesús, nosotros vemos aquí que él no pensó en sus propias necesidades, sino que pensó en las necesidades de la gente. Se compadeció de ellos.
tengo compasión. Ahora bien, ¿qué es la palabra o este verbo compasión? Si usted mira, este verbo compasión es un verbo transitivo que significa sentir tristeza al ver padecer a alguien, pero sobre todo dice, y desear aliviar su dolor o sufrimiento. Esa es una definición que nosotros encontramos acerca de compasión, que es sentir compasión. Sentir tristeza de ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento, porque es que hay muchas personas que sienten compasión de las personas, qué pesar, qué tristeza, qué dolor, mirar esas personas cómo sufren de harto, no, qué tristeza, pero no se preocupan por tratar de aliviar ese dolor. Aquí está la diferencia en Jesús. Cuando nosotros andamos con Jesús, podemos estar seguros que Él sentirá compasión de cada uno de nosotros. No importa quién seamos. Por eso es que es importante decir cuál era las personas que estaban aquí. Recuerden que dijimos que eran gentiles. Y Él no importaba que fueran gentiles, no importaba que estos no fueran judíos, que no fueran del pueblo de Israel. No importaba que fueran personas que de pronto para los israelitas no eran bien recibidos. Pero Jesús hizo el mismo milagro de provisión para esa multitud gentil, ese mismo milagro que había hecho para una multitud judía. Y eso nos quiere decir que el Señor no hace acepción de personas. No le importa el color de la piel, no le importa quiénes fueron tus antepasados, no le importa de dónde eres. Él tiene la misma compasión para todos los que le buscan. Pero aquí también observamos algo que es muy importante. Y es que Jesús quiere que también sus discípulos tengan la misma reacción que Él tuvo. Oiga bien, Él quiere que sus discípulos también aprendan a compadecerse, aprendan a mirar, a ver la tristeza, el dolor de las personas y quieran también aliviar ese dolor o sufrimiento. Que todos nosotros tengamos esa misma reacción. Jesús podría haber hecho el milagro solo. Oiga bien, Él podría haber hecho el milagro solo, podría haber tomado y, bueno, repartan esto allí, ya, listo. Pero Él llamó a los discípulos, llamó a sus discípulos y les expresó lo que Él sentía, les dijo lo que Él tenía por dentro, les expresó su compasión por la gente para que ellos también sintieran lo mismo. La vez anterior, en la ocasión anterior, cuando Jesús alimentó a las 5,000, uno de los discípulos sugirió a Jesús, le dijo, no, pues simplemente maestro, pues despida a la multitud, que se vaya para sus casas, que se vaya para el pueblo, que vayan a mercar, que vayan ellos a conseguir su comida, porque nosotros no tenemos ni el salario de un año alcanzaría para comprarle pan a toda esta gente, pero eso si lo tuviéramos, pero ¿dónde compramos esa cantidad de alimento? Pero en esta ocasión, ninguno de los discípulos sugiere eso. ¿Por qué? Porque no era factible que la gente se fuera. El mismo Jesús dice que Él no quería que se fueran en ayunas, no quería que se desmayasen en el camino. Y entonces ellos no dicen eso. Pero los discípulos allí se hacen responsables del bienestar de la gente. En la ocasión anterior, Jesús les había tenido que decir, ustedes denles de comer. Pero ahora no tiene que decirles nada. Ellos ya se sentían responsables. Lo que no sabían era cómo hacerlo. Sabían que Jesús tenía el poder, pero no tenían esa confianza para pedir ellos mismos el milagro. Habían avanzado al punto de sentir compasión por la gente y sentir responsabilidad, pero no habían avanzado en el punto de confiar en el poder de Dios a través de Jesucristo. Jesús quiere, mi hermano, que nosotros como sus discípulos aprendamos claramente esta lección. Él quiere que nosotros lleguemos a sentir compasión por la gente. Y cuando hablamos de esa provisión de Dios, oiga bien, es muy fácil pensar primeramente en nuestras propias necesidades. Cuando hablamos de la provisión de Dios,
Entonces nosotros queremos que Dios provea para nosotros, que Dios supla nuestra necesidad. Pensamos nosotros en el alquiler, pensamos en los pagos, pensamos en las cuentas, pensamos en las cosas que queremos comprar. Pero también allí eso hace que nos olvidemos de los demás. Cuando Jesús provee milagrosamente para sus discípulos, es para que ellos sirvan como canal de provisión para los demás. Observe por qué decimos esto. Miremos cómo Jesús procuró ese milagro, cómo Jesús realizó ese milagro. Aquí nos dice que Jesús tomó los 7 panes y los peces en el versículo 36 y dio gracias y los partió y los entregó a los discípulos. Él dio gracias como un padre da gracias por los alimentos allí antes de cenar. Y los entregó a los discípulos. Pero ellos, ¿qué hicieron inmediatamente? Ellos los repartieron a la gente. Observe aquí algo muy importante porque aquí entra el segundo punto que podemos analizar nosotros. Y es que nosotros debemos aprender que somos canales de bendición en las manos de Dios. Oiga bien, somos canales de bendición en las manos de Dios. La compasión de Jesús se convierte ahora en la provisión de Jesús. Pero Él, ¿cómo hace para distribuir su provisión? La distribuye a través de sus propios discípulos. Imagínese usted por un momento que los discípulos reciben esos pedazos de pan, esos pedazos de pescado, inmediatamente se sientan y comienzan a comer. Al fin y al cabo, ellos también tenían hambre, ellos también llevaban muchos días con Jesús, ellos también estaban allí, ellos también estaban cansados, ellos también tenían sus necesidades. Y ellos sentarse a comer, mientras los demás, viendo los demás, que los estaban mirando con hambre. Ellos reciben la provisión de Jesús, ¿sí? Pero no se quedan con ella. Oiga bien, no se quedan con ella. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y aquí es muy importante esta situación, porque lo que nosotros hacemos, como cuando nosotros servimos como canales de bendición, mi hermano, pues tenga en cuenta esto, que somos canales de bendición, no estanques de bendición. Sí puede hacer usted la diferencia, ¿verdad? Entre un canal de bendición, porque el canal de bendición distribuye. El estanque, ¿qué hace? Retiene. Oiga bien, el canal distribuye la bendición, el estanque la retiene. Ahora bien, ¿será que el Señor desea proveer para nuestras necesidades? ¿Usted qué opina? Yo creo y estoy absolutamente seguro que sí, que podemos confiar en Él, que podemos contar con Él. Pero Dios no quiere simplemente eso. Él quiere hacer algo mucho más grande. Él quiere usarnos, a usted, usarme a mí también, para que su provisión llegue más lejos. Él quiere usarnos para dar provisión a muchas más personas. Y aquí es muy importante porque lo estamos viendo en este pasaje que hemos leído, como la provisión de Jesús, la provisión que nos da el Señor, no es solamente para nuestras necesidades físicas. Oiga bien, Él ya también proveyó por medio de su muerte en la cruz. Él proveyó perdón, sanidad, restauración, la aceptación y el amor de Dios de manera plena. Eso nos quiere decir que la provisión de Dios es amplia y perfecta. Pero aquí vuelvo y lo digo, dos cosas que debemos de tener. La provisión de Dios sobre sus discípulos, sobre sus hijos, sobre los que han creído. Y que nosotros debemos aprender que somos canales de bendición en las manos de Dios.
No somos estanques de bendición. La provisión de Dios debe fluir a través de nosotros, como fluyó a través de sus discípulos para cada una de las personas que fueron alimentadas, Nosotros no podemos ser, oiga bien, no podemos ser discípulos egoístas. No podemos ser discípulos tacaños. Nosotros debemos siempre buscar cómo vamos a ser canal de bendición para que la provisión de Jesús llegue más lejos. Es que Él nos bendice, no para que nosotros nos quedemos con eso. Él nos bendice para que nosotros podamos también bendecir y convertirnos también en esos canales de provisión para aquellos que lo necesitan. Tener compasión de las personas no es simplemente dolerse por su condición, sino tratar de aliviar un poco esa situación. Ahora, la pregunta que podemos hacer aquí es, ¿cómo podemos nosotros convertirnos en canales de bendición? Yo quiero dejarle 3 sugerencias que son muy importantes. La primera sugerencia, para usted convertirse en un canal de provisión divina, comience con la oración. Comience con la oración. Y no ore solamente por sus propias necesidades. No haga la oración solamente, bendíceme a mí, ayúdame a mí, protégeme a mí, dame a mí. No, no. Ore también por las necesidades de los otros, pero ore de una manera específica y concreta. Es importante, oiga mi hermano, es importante porque la obra del Señor se hace también con esas rodillas que se doblan para orar, con esas rodillas que oran, se hace la obra del Señor. Segundo lugar, sueñe por otros. Eso, oiga bien, sueñe por otros. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de soñar con tener una casa para su familia, dinero para vivir tranquilamente el resto de su vida, pídale a Dios que Él le dé una provisión para que usted también pueda ayudar a otros. Mire, mi hermano, los grandes proyectos que se han hecho para la gloria de Dios han comenzado con un sueño que Él le ha dado a una persona. Pídale al Señor que Él le dé un sueño, no que le dé sueño ahora. No, no le pida al Señor que le dé sueño porque usted está escuchando el mensaje y usted está atendiendo. Pídale al Señor que le dé un sueño donde usted anhele servir al Señor, ser canal de bendición para Dios, poder llevar esa bendición a otras personas de la manera como el Señor también lo está bendiciendo a usted. Y en tercer lugar, oiga bien, en tercer lugar es muy importante, porque debemos de buscar la manera de ser generosos. Sí, buscar la manera de ser generosos. Hay algo que critican mucho las personas acerca de los cristianos, porque no entienden esto. Pero si usted es un creyente que está convencido de lo que le voy a decir, usted, mi hermano, no le duele diezmar, ofrendar, porque el diezmo es el comienzo de la generosidad del discípulo. Oiga bien, el diezmo es el comienzo de la generosidad del discípulo. Pero hay otras maneras de dar también, porque usted da para el Señor, pero también ayuda a otros. Por ejemplo, nuestra iglesia. Allí en la iglesia tenemos nuestra fundación, la Fundación Semillas de Amor. Gloria al Señor por todas, o mejor, no por todas, sino por las pocas personas que quieren ser canales de bendición en este lugar. Allí, mi hermano, estamos ayudando a los niños más necesitados. Se le está dando a las familias más necesitadas en esta fundación Semillas de Amor, donde se le está llevando el desayuno de lunes a viernes a más de 50 niños. Van muchísimos niños. Hay veces que mi esposa dice, no, mi amor, no me alcanzó casi porque me llegaron muchos. Y entonces tengo que hacer más porque yo no soy capaz de devolver un niño. Para muchos niños, mi hermano, para muchos niños, ese desayuno prácticamente se convierte en el único alimento
responsable del día, digámoslo así. Se convierte en eso. Por eso es que mi esposa no les da de desayuno. Si usted viera los desayunos, desearíamos comernos esos desayunos. Porque el desayuno puede ser arroz, sudado, café, chocolate. Desayunos, pero de esos que nosotros llamamos trancaditos. Desayunos de bendición, mi hermano. Porque no es solamente dar una galleta con pan y chao. No, son desayunos para la gloria del Señor. Pero hay pocas personas. Se pueden contar casi con los dedos de las manos las personas que están ayudando. Pero además de eso, mi esposa también y otros hermanos están dando clases a niños que están en edad extraescolar. ¿Qué quiere decir? Niños que tienen 12, 13, 14 años y todavía no saben leer. No han pasado de primero de primaria, que no han podido ir a la escuela, que por la pandemia no han vuelto. Y van allá y me cuenta mi esposa, no, es que esos niños no quieren irse. Yo les pongo a trabajar y trabajan lo más de hermosos, trabajan bellos, trabajan allí. Ella me manda fotos, me manda todo de lo que están haciendo esos niños. Y esos niños no quieren irse. Es que ellos no quieren irse. Cuando uno les dice que tienen que ir, ellos se ponen tristes, pastora, mañana sí vamos a tener la clase. Y llegan juiciosos allá, llegan con ese deseo de aprender. Pero también ahora se comenzó con brindar también el almuerzo a este grupo de niños, a los que están en clase. Entonces se les da desayuno, se les da las clases y se les manda para la casa con almuerzo. Eso es sentir ¿qué? Compasión. Oiga bien, compasión, porque se ve la necesidad de los demás, se tiene pesar por esa necesidad, se duele ante la necesidad de los demás, pero no se quedó ahí. ¿Qué se quiere hacer? Se quiere aliviar su dolor, su sufrimiento, su problema. Eso es lo que estamos haciendo allí en la fundación. Y entonces, mi hermano, yo le invito para que usted, y bendigo a las personas, vuelvo y le digo, bendigo a las personas, a los hermanos que ayudan para este trabajo, que están allí ayudando para cocinar el alimento, que están dando esa ofrenda, que mandan esa ofrenda, que envían esa ofrenda, al hermano que nos lleva, que lleva a mi esposa en la mañana a mercar, la lleva allá a la fundación, a los hermanos que también nos han colaborado con eso, porque yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana, yo salgo todos los días y no le alcanzo a llevar. Pero qué bendición, mi hermano, que hay personas que quieren ser canales de bendición. Yo le invito a los hermanos de la iglesia, yo le invito para que usted se una a ese propósito. Yo le invito para que usted también vea cómo la provisión de Dios que llega a su vida, no piense primero en sentarse y comérsela, piense también en distribuirla, en llevarla a otras personas, como hicieron los discípulos. Jesús bendijo esa comida, tenían 7 panes, dice allí, y unos pocos pececillos. Eso tenían los discípulos. Pero cuando terminaron de repartir todo eso, dice que recogieron 7 canastas llenas. ¡Qué tremendo! Mire cómo aquí vemos también que la bendición de Dios incluso se multiplica cuando nosotros nos convertimos en canales de bendición para el Señor. Si somos discípulos de Jesús, yo le invito para que entendamos esto, que Él nos ha escogido para ser su ayudante. Sí, podemos decir que su ayudante, que podemos ser esa persona que también lleva la provisión de Dios. Sí, Dios usa a las personas. Y usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios cuando nos convertimos en canales, no en estanques. Creo que ninguno de nosotros, ninguna persona se va a volver pobre porque dé una provisión, una ofrenda y diga, yo puedo dar 20,000 pesos mensuales. Gloria a Dios. 20,000 pesos mensuales es menos de 1,000 pesos diarios para alimentar a estos niños. Si usted dice, yo puedo dar 50, 100, lo que quiera, eso es una bendición. Pero el Señor le va a aumentar allí, como dice el apóstol Pablo, allí en Corintios, que dice que el que da la semilla al que siembra y pan al que come, Él es el que va a aumentar los frutos de nuestra sementera.
Él es el que va a aumentar. Lo vemos aquí, mi hermano. Podemos nosotros saber que Él va a proveer lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros debemos de ofrecernos para servir como canal de provisión para otras personas. No olvide esto, mi hermano. No olvide esto. No permita que esa bendición de Dios, que esa provisión de Dios se pierda en su vida. Vamos a orar. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser canal de bendición. Porque esa bendición que tú me das, esa bendición que yo recibo diariamente de tu mano poderosa, es una bendición, Señor, que es más que suficiente para nuestra vida. Y hoy queremos, Señor, convertirnos en canales de bendición. Señor, yo bendigo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo la vida de cada uno de tus hermanos, de mis hermanos. Señor, para los que permiten que este mensaje toque su corazón, para los que disponen allí en este momento su vida para decir, yo también siento compasión por aquellos que no tienen nada, pero voy a hacer algo para tratar de aliviar. Puede ser poco, pero en las manos del Señor, lo poco se transforma en lo mucho. Y que cada uno de tus hijos, Señor, pueda entender esto, pueda convertirse en ese canal de bendición para cada vida que la necesita. Señor, bendigo los hogares, bendigo las vidas, bendigo, Señor, de la gloria, esa provisión que tú nos das. Pero la bendigo, Señor, aún más, la provisión que podemos compartir. Te ruego, Señor, de la gloria, para que tú escuches nuestra oración, la oración de tus hijos, la oración de tu pueblo, la oración de todos aquellos que necesitan de ti, la oración, Señor, de cada uno de ellos, Señor, porque, oh Dios de la gloria, verdaderamente, solamente en ti podemos esperar y confiar. La palabra dice que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Yo te ruego por esa añadidura en salud, sobre los hermanos que están enfermos, sobre la hermana Rubio en Bogotá, seguimos orando por ella. Oramos, Señor, por la hermana Vilma Morales. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que se encuentran pasando por enfermedad, que se encuentran pasando en estos momentos por situaciones difíciles en sus hogares, Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y los entrego en tus manos, rogando, Señor, para que tu gracia, tu poder y tu misericordia se derrame sobre sus vidas. Tú eres ese Dios de poder, ese Dios que provee, ese Dios santo y maravilloso, ese Dios que nos guarda con su poder y su grandeza. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por la provisión que derrama sobre nuestras vidas. Y gracias, Señor, por cada vida que hoy es tocada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, un abrazo grande, grande, mi hermano. Ya que no nos podemos dar así personalmente, lo mandamos desde acá virtual. Dios les bendiga. El Señor les guarde y les proteja. Nos vemos en la iglesia. Dios les bendiga.